voy a hacer algunos saludos que me nacen del corazón. Uno de ellos, mi esposa ya presentó a Cristian, que realmente es alguien que le tengo un cariño muy especial. Nos ha abierto las puertas en Radio Punto, su programa, con una audiencia enorme con sentido humano, y donde hemos tenido, hasta en lo posible, la cautela de no herir susceptibilidades o no crear escosores. Entonces, Cristian era el encargado de la plática del primer domingo del mes de enero. Sin embargo, por problemas familiares muy serios no pudo hacerlo, pero ahora nos está acompañando como parte de nuestro grupo. Cuando dice Erwin algo es muy cierto. Somos un grupo, no un grupo de espiritistas, somos un grupo de seres humanos que cuando terminemos la plática vamos a darnos cuenta que todos podemos llegar a tener el punto, la clave para poder ser todos parte del mismo equipo, y se llama solidaridad. Esa va a ser nuestra clave dentro de un momento. Eso es lo primero. Segundo, otras cosas tan especiales que la doctrina espírita nos ha enseñado a ver de manera diferente. Esta semana mi padre tuvo que venir de Coatepeque por una infección urinaria severa, hasta concentrado, estuvo unos días en un hospital y ahora está en mi casa. Y yo le comentaba a mi esposa y hace unos momentos a Erwin y le decía, mira, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo y lo agradezco a Dios que me da la oportunidad de servirle. ¿Cuántas veces no vemos que nuestros padres son una carga para alguien? Pero nuestra forma de pensar nos hace ver como un orgullo, un honor, sin que esto sea una palabra, yo digo orgullo del bueno, para que no sea el ego, los que participamos activamente a través del amor de esta situación. Así que eso es lo que queremos comentar, y por eso es que Erwin dio una introducción muy apropiada para el tema. Cuando hablamos de socialismo y espiritismo, le platicaba a Checha hace un momento que vamos a cambiar el concepto habitual de lo que la gente conoce como socialismo, y vamos a darlo desde el punto de vista nuestro, como la solidaridad humana debe ver. Así que vamos a iniciarlo, y vamos a iniciar platicando y definiendo algunos conceptos generales. Esto lo encuentran en cualquier diccionario, no es nada que haya salido del otro mundo. Y es, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un orden social que resulta de la libertad económica en la disposición y usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción. Esta es la definición, insisto, de capitalismo. Luego vamos a la definición de comunismo. El comunismo es aquel que es entendido como una organización social y económica basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes que con ellos se producen, mediante la participación directa de sus miembros en un ámbito de vida colectiva. Hasta aquí incluso el comunismo se ve muy bonito, porque en el papel es algo que uno dice, bueno, no pareciera ser nada malo, o no pareciera que tuviese defectos, pero hay algo muy importante. Los países que han sido comunistas en el mundo lo han logrado a través de la guerra, del dolor, de la destrucción. La primera pregunta que haría yo sería, ¿será posible que algo subsista cuando lo que lo formó, lo engendró, es el dolor humano? La respuesta es no, no es posible que algo subsista así. Y vemos los ejemplos innumerables, desde la Unión Soviética, que se disgregó y actualmente tiene un sistema, entre comillas, democrático de elección. Países de la Europa Oriental, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron invadidos y obligados a tener este tipo de sistema social. No digamos otros países que a través de la guerra lo hicieron, escúchese Vietnam, por ejemplo. Incluso algunos países que han logrado llegar al concepto de socialismo de una manera democrática,
pero la madurez espiritual del ser humano aún no es capaz de poder comprender lo que puede hacerse a través de este sistema. ¿Y qué sucede? Socialistas, si queremos llamarlos así, porque no se pueden definir exactamente, como Arbenz, como Allende, han sido violentamente derrocados. No han sido aceptados por un grupo de personas, por un segmento de la población, y eso ha hecho que los intentos del ser humano por evolucionar hayan sido truncados. ¿Por qué entonces pensamos esto? ¿No será, y analicemos, que el ser humano aún no tiene la preparación y madurez espiritual para comprender la envergadura de un sistema socialista en un concepto verdadero, no como hasta hoy lo conocemos? Y el socialismo, nuevamente en un diccionario, se define como el control por parte de la sociedad organizada como un entero sobre todos sus elementos integrantes, tanto los medios de producción como las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas. Eso se ve muy bonito, y al leerlo dice uno, qué bonito, debería ser así, pero lamentablemente no lo es. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros debemos tener un concepto diferente de socialismo. Como bien dijo Edwin, no somos subversivos, somos revolucionarios. Revolucionarios del amor, de la comprensión, de la tolerancia y sobre todo de la solidaridad. Y el primer gran revolucionario en este mundo se llama Jesús de Nazaret. De él hemos visto muchos aspectos, pero hemos dejado por un lado, probablemente porque no nos conviene, aspectos tan vitales como esto de lo que vamos a hablar hoy. El socialismo y el espiritismo podemos pensar que están totalmente separados y que no tienen absolutamente nada de relación, pero ¿por qué no lo vemos desde otro punto de vista? ¿Por qué no pensar que puedan estar unidos por lazos estrechos? ¿Por qué no pensar que ya que el espiritismo ofrece sabiduría, justicia y equilibrio, pueda ser trasladado al socialismo para hacer una estructura social acorde a la solidaridad humana? Entonces podemos pensar que todo hombre que se preocupa por sus semejantes, por definición es socialista, sin temor a herejías ni cosas por el estilo que las religiones tradicionales lo señalan a uno. ¿Por qué no pensar que Jesús fue el primer gran socialista del mundo? Porque él se preocupaba enormemente por sus semejantes. ¿Por qué no seguir ese ejemplo basados en la concordia, la paz, la armonía, el trabajo y sobre todo, como vamos a ver después, el ejemplo? El socialismo deberá tener una influencia significativa sobre la educación, teniendo claro que la educación es el primer paso en evolución. Alguien sin educación no puede evolucionar. Y cuando digo educación, no me refiero únicamente a la educación formal que tenemos en las escuelas, que tiene obviamente defectos enormes, sino me refiero a la educación espiritual de valores, para que podamos llegar a tener un proceso evolutivo tangible, verdadero, que realmente nos llame la atención y nos diga a nosotros, este sistema es algo que vale la pena. ¿Por qué va a valer la pena? Porque un día vamos a ver esto, todos felices, todos alegres, todos compartiendo el momento. Ese es el ideal espírita, ese es el ideal de un sistema político social que debe llevarnos al equilibrio de todos los seres humanos. Ahora bien, empecemos a cambiar en sí lo que es el aspecto social. La cuestión social debe ser por definición cuestión moral. Una sociedad sin moral puede ser para mí cualquier cosa, menos una sociedad. Puede ser una agrupación de bárbaros, lo que ustedes quieran, pero nunca va a ser una sociedad, porque tiene que tener
moral, como parte integral de esa sociedad. Por supuesto que se tienen que aplicar leyes y medios para que eso se mantenga. Eso es parte integral de la estructura social, pero con objetivos muy definidos. No solo mejorar materialmente, sino sobre todo intelectual y moralmente. Este es un equilibrio entre intelectualidad y moral. ¿Cuántas veces no platicamos en la escuela, acá con ustedes, que hay un desequilibrio total en el proceso evolutivo del ser humano? Intelectualmente brillante, si ustedes quieren llamarlo, moralmente deprimente. ¿Por qué digo intelectualmente brillantes y moralmente deprimente? La energía atómica, ¿para qué fue creada por el ser humano? ¿En qué fue lo primero que se utilizó? En destrucción. Y actualmente la energía atómica la usamos para el bien de la humanidad. Pero el concepto original fue destrucción. Entonces la intelectualidad del ser humano se creó o se llegó a ella, pero con conceptos morales poco evolucionados. Ese desequilibrio intelecto-moral que sucede en los seres humanos va a llegar algún día a estabilizarse. Y ustedes no me dejarán mentir, ¿por qué hay tanto dolor actualmente en el mundo? ¿Por qué tantas catástrofes naturales? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto odio entre los seres humanos? Uno puede pensar, como habitualmente se haría, por falta de seguridad, el presidente no cumple lo que ofrece, qué sé yo. Él no puede, porque todas estas condiciones son necesarias para que el ser humano comprenda que con el dolor no va a llegar a ninguna parte más que al hospital o al cementerio, y que teniendo en sus bolsas llenas de dinero, el que ama el dinero, como Facundo Cabral lo diría, lo más lejos que llega es al banco. Pero el que ama a Dios, el que ama realmente a sus semejantes, seguramente llega a Dios. Entonces son dos conceptos tan diferentes que nosotros debemos tener claros. Entonces, ¿qué pasa? Una sociedad sin moral, pues va a ser impotente y estéril. No vamos a pensar que esa sociedad va a tener una transformación real si no existe moral en ella. Nunca lo va a lograr. Ahora, ¿qué es lo que la doctrina espiritista debe darle al ser humano? Y les digo sin usar la palabra espiritismo. El último programa que tuvimos con Cristian, lo platicábamos hace un momento, era un programa de mediunidad, así de sencillo. Pero nunca usé la palabra mediunidad. ¿Por qué? Porque es una palabra que irrita, que da alergia, que produce escozor, y es lo que menos debemos hacer. Debemos intentar en lo posible no llegar a provocar esos sentimientos. Y entonces hablamos de dones espirituales, que es lo mismo. Ya saben que yo no me preocupo tanto de la forma, me gusta más el fondo. Y los dones espirituales es mediunidad. Y fue un programa a mi criterio, muy bonito, interesante. Cristian incluso decía, mira, eso no me lo sabía. Y la gente que se comunicó telefónicamente y por mensajes de correo electrónico estaba entusiasmada. Primer programa, creo yo, donde no tengo ningún fanático religioso que le eche pestes a uno, ¿ya? Y cuando digo fanático religioso, de veras, eso sucede una vez allá, pero sucede. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que alguien diga yo soy de una religión que sigo el mensaje de Jesús y lo que hago es no tener tolerancia? Cuando Jesús, uno de los puntos claves que vino a enseñarnos fue la tolerancia, ¿sí? Entonces, ese es un concepto interesante y afortunadamente nos fue muy bien en ese programa y estuvo muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que darle como enseñanza el espiritismo al ser humano? Sin necesidad, insisto, de que se diga espiritismo. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué estoy aquí? Si preguntas claves que todo ser humano se hace.
Preguntas que habitualmente no tienen respuesta porque la educación que hemos recibido no nos ha dicho, no nos ha dado la oportunidad mejor de saber y poder contestarnos esas preguntas. Pero si nosotros le decimos al ser humano que venimos de una mina de diamantes, por poner un ejemplo muy rudimentario, de una mina de diamantes, y que cuando fuimos creados éramos un diamante en bruto, pero que de acuerdo a nuestro esfuerzo continuo, diario, permanente, nosotros mismos vamos a llegar a ser un diamante perfecto, donde el esfuerzo va a ser nuestro. Nadie nos va a regalar ni una pizca de lo que seamos nosotros. A muchos tal vez no les va a agradar, porque qué rico es levantar la mano, aceptar a Jesús y estoy salvo. O qué agradable ir, decirle a un hombre nuestros errores, que nos sean perdonados a través de una penitencia. Ustedes saben que eso, el punto clave es: ¿y el dolor que provocamos a alguien más? ¿Cómo puede repararse? Yo ya estoy salvo, pero ¿y el dolor que le provoqué a alguien? ¿Dónde está esa reparación? Entonces, esa justicia que debe haber, debemos conocerla, y así poder dar una finalidad real de la vida, y así como decir cuál es nuestro destino. Y nuestro destino es muy simple: el destino del ser humano es llegar a ser ángel, ¿sí? Llegar a ser santos, pero con nuestro esfuerzo. Esa es la diferencia. Y entonces ya empezamos a platicar del concepto de solidaridad. El ser humano va a comprender después de esto que tenemos el mismo origen y el mismo fin, y que todos vamos a tener que ir en esa caravana solidarios, porque si uno se queda, esa caravana no camina. Eso ya empieza a ser la clave. Entonces el socialismo deberá ser una dinámica impulsadora con aspectos morales altamente definidos para destinos superiores. Entonces imagínense qué belleza, los que tenemos hijos, ¿no nos gustaría ese jardín precioso, esas sonrisas, y ver a esos seres que amamos sin una sola preocupación? O tal vez la única preocupación va a ser cada día ser mejores y ayudar a los que lo necesiten. Una preocupación que realmente significa o representa un valor moral muy arriba de lo que hasta hoy tenemos. Volvemos al punto: trabajo. De veras, yo les digo una cosa, y a veces hablo con mi esposa cuando vamos en la calle. Gente que uno se ve, con todo el respeto del mundo, potente, pidiendo limosna. Alguna vez mi madre, ya hace algunos años, imagínense, ella ya tiene 6 años de haber fallecido, hace algunos años me decía: mira, mijo, ¿cómo es posible? Ya tendría unos 65 años en esa época, y obviamente el ser humano no siente la edad que tiene. ¿Por qué? Por el corazón y la mente, que está probablemente en otro momento. Y me dice: mira, mijo, ¿cómo es posible que hayan dicho por la radio que necesitan ayuda para un anciano de 60 años? Si yo tengo 65 y me siento re bien, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de cómo sentirse cada uno. Y yo le decía a Marisol, le decía: mira, no sé si han visto a alguien pidiendo limosna en una esquina con una prótesis en un brazo. El director del colegio donde estudió mi hija, por un accidente con un cable de alta tensión, tenía prótesis en ambos brazos, y era alguien brillante, que realmente en la actualidad pienso que es alguien que está, híjole, muy por arriba de muchos de nosotros, pero tuvo la actitud de ser diferente, porque se comprende que el trabajo nos da un baño moral, un escudo de alegría, paz, felicidad. Eso es lo que nos da el trabajo, y obviamente no nos permite que caigamos en las trampas de la pasión. ¿Cuántos de nosotros como espiritistas? Pues yo nunca compro números de lotería ni me preocupo de eso.
Yo lo único cuando necesito algo, digo, Dios mío, tú sabes si lo merezco o no. Si lo merezco, dame trabajo, porque eso es como yo necesito tener lo que necesito. Y es lo que me da, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces yo no le pido nada de regalado, porque comprendo que todo lo que tengo tiene que ser por mi esfuerzo. Y eso es lo más importante. Entonces, a través de estos conceptos que hemos mencionado, la voluntad se afirma, el juicio se fortalece y las cualidades se purifican. Díganme entonces si no lo que estoy platicando en este momento, hasta donde vamos, es diferente al concepto habitual y general de lo que debe ser el socialismo. Porque aquí ya es un socialismo con paz, con armonía, con moral y sobre todo definiendo claramente que el ser humano debe ser solidario. Luego, esta conexión entre la reforma social, porque estamos hablando de algo no utópico, conociendo como utópico aquel sueño que no es realizable, no, como un sueño que se va a realizar, porque está en nuestras manos llevarlo a cabo, porque está en nuestro esfuerzo que se logre. Entonces esto no es algo que esté lejano, esto es algo que lo único que necesita es nuestro compromiso en cada momento para llevarlo a cabo. Entonces esa conexión entre la reforma social y las leyes generales del universo se va a dar, porque el universo está regido por leyes donde la tierra no es ajena. Y cuando digo leyes del universo, no me refiero a leyes del hombre, me refiero a las leyes inconmutables que no son cambiables, que son las leyes de Dios o de la naturaleza. A eso me refiero. A esas leyes es en las que nosotros vamos a estar regidos. Luego, ¿qué nos va a dar esto? Lo que decía Edwin de la mara. Ustedes saben de dónde viene la palabra mara. De la marabunta. La marabunta son hormigas que arrasan, ¿sí? Que arrasan todo lo que se le pone a su paso. Entonces la mara viene el nombre de esa marabunta, porque la mara es destructiva y totalmente irracional. Pero si nosotros estamos dándole un sentido moral a la sociedad en general, eso va a incluir un fuerte sentido de familia. Eso va a significar que ya no van a haber madres solteras, ya no van a haber hijos huérfanos por asesinatos. Vamos a comprender que nuestro trabajo, no obligatorio, sino nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, debe ser el mantener ese núcleo familiar de la manera más estable posible. Y entonces todas estas disgregaciones que actualmente vemos ya no van a existir. ¿Por qué? Porque todos vamos a trabajar en pro de esa unión familiar. ¿Y eso qué va a generar? Disciplina social, entendiéndose como disciplina no la militarista, ¿ya? Aquello que las órdenes se cumplen y no se discuten, no, jamás. Disciplina social debe ser el respeto y cumplimiento de aquellas normas generales beneficiosas para todos. Esa va a ser la disciplina social, que cada uno de nosotros vamos a tener claro en nuestro ser y que cada uno de nosotros vamos a comprender que es indispensable cumplir para que esto se realice. Patriotismo, por supuesto, un patriotismo no enfermizo ni patológico, un patriotismo verdadero, real. Tengo que comentar, en algunas religiones tradicionales se menciona literalmente que yo ya no soy de este mundo. Bueno, es su decisión, pero mientras estemos en la materia, mientras estemos aquí paraditos, tenemos que cumplir dos leyes: las leyes de la materia y las leyes de Dios, que son las de la naturaleza. Las leyes de la materia, obviamente, con sus enormes defectos, pero tenemos que aceptarlas y tenemos que cumplirlas para que nuestra sociedad actual
cada vez esté mejor estructurada y que pueda en un momento dado llegar a cumplir lo que nosotros necesitamos. No el patriotismo enfermo. Ayer estaba viendo un segmento de un documental sobre Hitler y el Holocausto. Dije yo, pues que eso no puede ser patriotismo. El patriotismo va de la mano con la unidad, el amor, la solidaridad, la confianza, el trabajo, la ayuda entre todos los seres de esa misma nación, pero comprendiendo que nuestra patria es el mundo. Las fronteras las puso el hombre. ¿Cuándo hemos visto que un pájaro que huele se detenga en una frontera para entregar su pasaporte? ¿O cuándo hemos visto que un río que no quiera pasar por un país se desvíe para no pasar por él? ¿Por qué el hombre ha hecho tantas dificultades en su relación? Creando, por supuesto, por el poder y creando dolor. Pero lo que va a suceder, como le platicábamos al principio, vamos a tocar fondo, que yo creo que ya tocamos fondo. Y en ese momento el ser humano va a comprender que esto ya no es más que un obstáculo. Y de esa manera, aunque ya se han creado algunas instituciones que intentan hacer esto, siempre politizadas, como Naciones Unidas, Estados Americanos, Unión Europea, por ejemplo, ya son intentos. Ya empieza embrionariamente lo que va a ser nuestro futuro, cuando seamos una sola nación que se va a llamar Tierra. Y el sentimiento religioso, claro que aquí hay temas que tocar respecto a la religión, pero no viendo una religión como hasta hoy las tenemos. Con todo el respeto a las religiones tradicionales, yo platicaba con mi esposa y le decía hace unos días, y con mi hija también, mira, es que las religiones son de miedo. Son religiones que realmente no lo convencen a uno a actuar diferente y uno no tiene la convicción de que debe ser diferente. La gran mayoría actúan diferente por temor. ¿Qué es lo que sucede? Nunca le dicen, mira, voy a ver tus virtudes, sino le dicen, voy a ver tus defectos o pecados. Y si haces eso, te vas al infierno. Si haces eso, no vas a ser salvo. Ese temor permanente hace que veamos en algunas casas indulgencias para que X o Y personaje pueda entrar al cielo. Entonces resulta que esas indulgencias son en casas de gente de dinero. ¿Y qué pasa con el pobre campesino que no tiene para comer? ¿Cómo va a comprar una indulgencia? ¿Acaso él no tiene derecho a entrar al cielo, para usar la terminología de esta religión? Ustedes saben por qué Lutero protestó y se separó de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por las indulgencias. Está reclamando las indulgencias. Por las indulgencias. Simplemente por eso. Él dijo, no es posible que se compre la salvación. Y entonces Lutero se separó. Y yo no sé, a los protestantes, yo siento que les molesta que a uno les diga protestantes. Para mí, si yo fuera protestante, sería un honor, porque significa que quien fundó mi religión protestó contra los abusos de una religión, que era la que dominaba el mundo en ese momento. Entonces, para mí es un orgullo que digan, yo soy protestante, porque para mí, quien protestó, quien inició mi religión, protestó contra esos abusos. Qué más orgullo de poder darle de esa manera un reconocimiento. Pero bueno, aparte de eso, las religiones. ¿Qué es lo que siento yo que las religiones tradicionales nos dan? Si estoy en un error, les agradezco que ustedes me corrijan. Pero una de estas religiones, la preocupación es ir a misa el domingo o el sábado después de las 5 de la tarde. Después de eso, ninguna preocupación. Porque van a confesarse, qué sé yo. Pero nadie me dice, mire doctor, o como me trate, si a mí no me preocupa ir el domingo a la misa, yo voy a cumplir con los preceptos, las normas, lo que mi religión me enseña y me indica que debo hacer. ¿Por qué? Porque como que les interesa más la forma que el fondo. Yo, por ejemplo, ahora he estado asistiendo poco a la escuela por el problema de mi padre, por la bendición de tener a mi padre en casa. Pero eso no quiere decir que deje de hacer oración.
Eso no quiere decir que siga actuando correctamente. Eso no quiere decir que no siga leyendo cosas que están relacionadas con el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿La forma o el fondo? Depende de cómo lo veamos, ¿no? Eso depende de cada uno. En un momento dado, esta transformación que debe ser parte de todo ser humano va a ser algo que se va a lograr progresivamente. La naturaleza nunca da saltos. La naturaleza, por ejemplo, en el altiplano, yo no puedo llegar a un campesino y decirle, mira, esa milpita está linda, pero quiero un elote de esa milpa mañana. Entonces me va a decir el campesino, disculpe, pero esa milpa tiene que crecer y formar el elote. Igual nosotros no podemos dar saltos. Debemos comprender, y a veces cuesta, que en todo en la naturaleza es un proceso. Igual, el cambio, la evolución de esta sociedad va a ser un proceso, eso sin dudar. También la escuela laica. La escuela laica realmente lo que hace es crear o fortalecer sentimientos personales, individuales y egocéntricos. ¿Qué es lo que actualmente se dice de las escuelas? Es que aquel estudia en tal lado, ¿no? En tal escuela, así como mientras más de caché sea la escuela, mejor escuela es, mejor colegio es. No, mira, aquel donde estudia, no, hombre. ¿Ya? Y no comprenden que lo importante no es eso. Entonces, las escuelas laicas están fortaleciendo realmente sentimientos individuales egoístas que lejos de unificar separan, porque van a hacer clases, y eso es algo que nosotros no pensamos que deba hacer. Ahora, la educación auténtica tiene que tener una dirección eficaz, insisto, no solo material sino espiritual. ¿Cuántas veces en estas escuelas laicas cometemos el error